¿Cómo están? O ¿cómo estáis? Tengo que decir, ¿no? No, como te decís así tampoco me quiero hacer el español y no me sale. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué gozo poder estar juntos. Estamos felices. Ayer estuvimos 3 horas cantando en la iglesia iraní, ahí con los hermanos iraníes. Ahí está, hay gente de allá de la iglesia de Samu. No podíamos parar. Samu quería que metamos otro turno después de eso. Dije, Samu, tenés piedad de nosotros. Tenemos que estar a la noche hasta que Él venga. Y bueno, ayer fue glorioso lo que vivimos en este lugar y fue increíble. Realmente una palabra tan directa al corazón de Jauma. Y nos quedamos meditando ayer a la noche. Nos quedamos hasta tarde porque es el cumpleaños de Salma. ¿Dónde está Salma ahí? ¿Está Salmita? No está. Está acá, mira, al lado mío está. 24 años tiene, qué bronca, que haya gente que cumpla 24 años todavía, ¿no? Qué bronca. Pero estamos felices de poder ser parte de esto que Dios está haciendo en España, en Europa, este movimiento que es hasta que Él venga, que prácticamente es un movimiento que está surgiendo en todas las naciones y que se unen en la mesa del Cordero, ¿no? Ya sea acá en Europa, con hasta que Él venga, en Argentina, con todo lo que está pasando en misión, en Toma tu Lugar, en distintos ministerios o en el país que sea. Dios cumple lo que prometió, ¿no? Y la palabra de Dios dice que desde donde nace el sol hasta donde se pone el nombre de Jehová será engrandecido en las naciones. Y Dios está levantando altares y vidas y familias y comunidades que están respondiendo a este llamado y a esta palabra profética. Y cada vez hay más lugares que engrandecen el nombre de Jehová. Amén. Solo antes de comenzar, hoy quiero compartirte una palabra que trata de construir sobre lo que habló ayer Jauma y sobre todo prepararnos, ¿no? Porque estamos en esta premisa, ¿no? Hasta que Él venga. ¿Cómo debemos operar? ¿Cómo debemos caminar? ¿Cómo debemos prepararnos para el gran día de la manifestación de Jesús, ¿no? Yo creo que ¿cuántos aman el regreso de Jesús, ¿no? Es extraordinario, pero creo que todos los días podemos amarlo un poco más, porque todos los días se nos puede caer un velo más de lo que representa ese día, ¿no? Esa manifestación de ese hombre, la oportunidad de poder tomar su forma y estar para siempre con Él. Quería compartirte un poco parte del que estemos acá y veo que, qué lindo verte, Dani, Alina, ahí llegaron de Girona. Me cargó toda misión me cargó porque le dije Girona y no le dije Gerona. Sí, está bien lo que se dan cuenta, pero no saben. Pero estamos acá con 30 chicos del Inter, del staff de misión. Ahí levanten la mano ahí. Le damos un aplauso a los chicos ahí. Que hemos salido impulsados por esta palabra, ¿no? Dios nos dio la oportunidad de tener un altar de adoración que oramos para que se vuelva un altar 24/7 allí en Argentina, en el cuarto de oración Betania. Y Dios nos impulsó a poder levantar estos altares en distintas naciones. Hoy tenemos grupos que están en Israel, en Turquía, grupos aquí en España. Algunos salen para París dentro de algunos días. Nosotros nos vamos a Madrid también a seguir levantando altares en esta bendita nación. Tenemos gente en Colombia, en México, en distintas ciudades. ¿Hay colombianos acá? ¡Upa! ¿Y mexicanos hay alguno o no? Ok. Y también en distintas ciudades de Argentina estamos levantando altares. Es lindo porque tenemos una ciudad en Argentina que se llama Ushuaia y está en el lugar más austral de la Argentina. En realidad el lugar más austral, la ciudad más austral del mundo. Los chilenos armaron una ciudad ahí para ganarnos más abajo, pero son 14, ni se consideran como ciudad. Así que hay una chilena acá. Pero la ciudad más austral del mundo, Ushuaia, tenemos un altar ahí también y hemos decidido desde Jerusalén hasta lo último de la tierra levantar altares de oración, cumpliendo esta palabra de Malaquías. Hemos aprendido a ser
movidos no por oportunidades, sino por profecías, ¿no? Que las profecías nos indiquen los pasos que tenemos que seguir. Y creo que vos por eso estás acá, ¿sí o no? No estás acá de casualidad, no estás acá porque no tenías que hacer nada un sábado. De hecho, está lindo el día para dormir hoy. Estaba lindo, fresquito. Pero Dios nos convoca, ¿por qué? Porque hay profecías que se están moviendo y nosotros queremos ser parte de ellas, ¿no? Yo crecí comiendo un evangelio que decía que Dios quería ser parte de mi historia, pero no me di cuenta de que en realidad el evangelio es la buena noticia de que nosotros podemos ser parte de la suya, ¿no? A veces queremos tomar a Dios y decir que arregle nuestras vidas y que las haga más felices, pero Él quiere que nosotros tomemos la decisión, como decía Jauma ayer, de arruinar nuestras vidas para que Él sea feliz, para que Él esté contento. Y el gozo del Señor se vuelve nuestra fortaleza, ¿no? Entonces, por eso estamos acá una mañana como esta, por eso vamos a compartir una palabra una mañana como esta, por eso capaz que no compartimos más palabras después, no sé lo que va a pasar. Venir con Pablo es un riesgo y con estos chicos es un riesgo, porque agarran, hacen que la gloria de Dios descienda y no te dejan predicar, me dejan sin trabajo. Pero bendito sea nuestro Dios que se manifiesta en ambientes como estos. ¿Amén? ¿Amén? Hay una palabra que es el versículo más conocido de toda la historia, el primer versículo que te aprendés cuando te volvés un hijo de Dios, que está ahí en Juan, ¿cuánto? Sin lugar a dudas. Y dice, de tal manera amó, ¿qué? ¿Para qué? Si algunos se lo olvidaron y empezaron a... Los vi. Pero dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Pero me encanta esta palabra, todo. Decí conmigo todo. Porque el llamado de Dios es para todos, ¿no? La oportunidad que Dios da es para todos. Pero claro, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, ¿no? Y a veces nos metemos en esta palabra y tenemos muchas interpretaciones de qué es lo que quiere decir esto. Yo amo una interpretación de un gran hombre de Dios, se llama Roger Cunningham, un pastor de Chile. Él dice, cuando habla de que muchos son los llamados y pocos son los escogidos, él dice que los escogidos son los que responden, son los que dicen que sí. O sea, muchos son los llamados, muchos son los invitados, los convidados a la mesa del gran rey, al banquete de boda, pero pocos son los escogidos. Los escogidos son los que no se excusan, los que no dicen, no, sábado a la mañana es un montón, tengo que hacer un montón de cosas. Son los que dicen, tengo hambre y necesito comer del cordero, necesito estar en ese lugar. Los que responden son los que están dispuestos a quemar sus ahorros. Yo veo acá los chicos del Inter, vendieron guitarras, vendieron familiares, vendieron un montón de cosas para poder estar acá. Y claro, y mira, tengo una buena noticia para darte. Somos 220 más o menos en el Inter, 220. No hubo un solo chico que se quede en Buenos Aires por cuestiones de dinero, ni uno solo. ¿Por qué? Porque cuando vos estás dispuesto a gastar todo lo que tenés para darle honra al Cordero, el Cordero le agrada esa actitud y derrama bendición desde el cielo. Así que yo quiero tomarme este minutito antes de entrar a la palabra para bendecir la generosidad de cada uno de estos chicos que ha gastado todo lo que tenía para poder sembrarse en esta ciudad. Lo celebramos con un aplauso. Ahora, quiero meterme en la palabra porque, como te decía, este llamado es un llamado para todos. De hecho, déjame ser, ojalá me equivoque, ¿no? Pero ojalá me equivoque. Pero es muy probable que todos los que estén acá reciban en esta mañana un llamado, pero que no todos respondan. Yo oro para que todos respondan. Esa es la realidad. Pero yo he caminado con amigos que estuvimos delante de los mismos mensajes y he visto que hay personas que han respondido y hemos caminado juntos y hemos avanzado, y personas que han dejado de responder. De vuelta, el llamado es para todos, pero los escogidos son los que dicen amén y van para adelante, ¿no? Son los que dicen que sí. Es interesante cómo este parámetro, este paradigma de elección que Jesús inauguró, ¿no? Cuando eligió a sus discípulos. Hay una historia muy interesante, ¿no? En la elección de Jesús hacia sus discípulos, en el contexto del sistema de enseñanza de Israel en los tiempos de Jesús. Los parámetros de elección eran bastante diferentes a los que Cristo
utilizó, ¿no? Por ejemplo, déjame ponerte un poquito en contexto, en la cultura judía existían 3 tipos de niveles de enseñanza, ¿no? Y cada nivel de enseñanza era acumulativa con el anterior y muchos se quedaban en el camino, ¿no? Nosotros en Argentina tenemos enseñanza obligatoria y es muy difícil que alguien, no, es muy difícil aunque desertan, pero no es tan común. Pero en ese momento había solamente un sistema de enseñanza, por decirlo, obligatorio, que era el primer paso, desde los 5 hasta los 10 años aproximadamente. Los niños judíos entraban en la escuela Bet Sefer, y el propósito de esa escuela era estudiar la ley, estudiar la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Y tenían que sumergirse en las Escrituras, memorizarlas y profundizar en lo que era la ley de su pueblo, ¿no? Porque nosotros vemos la Biblia ahora como el libro inspirado por Dios, pero para el judío la Torá era la Constitución, no era un libro, era su libro de historia, ¿no? Nosotros vamos al colegio en Argentina o acá en Barcelona o lo que sea y vas al colegio y ves una materia que se llama historia. Bueno, la historia del pueblo de Israel está en ese libro, ¿no? Está en el libro de la ley. Y en los primeros años de educación, esos chicos estudiaban profundamente las Escrituras, pero solo los que eran muy buenos, los que eran destacables, los que se destacaban del resto, los que eran brillantes en su manera de aplicar la ley, tenían la posibilidad de pasar al próximo sistema de enseñanza, ¿no? La mayoría se iban a quedar en el camino, la mayoría solamente iba a atravesar estos años del Bet Sefer, pero los que eran excelentes, los mejores de los mejores, iban a poder pasar al segundo sistema de enseñanza que se llamaba Bet Talmud, que se daba entre los 10 y los 14 años. Recordemos que la mayoría de edad para un niño judío se daba en el torno de los 13 años, ¿no? Pero en el Bet Talmud iban a estudiar el resto de los libros, ¿no? Iban a estudiar desde Josué hasta Malaquías, iban a estudiar los profetas, ¿no? Que también tenían que ver con su historia, pero también tenían que ver con su futuro, ¿no? Entonces empezaban a profundizar en estos libros, los que habían sido brillantes en el primer sistema escolar, y luego de cumplir los 14 años y de atravesar este tiempo de enseñanza, los mejores, los más brillantes, de vuelta, como si fuera otro filtro, podían aplicar al tercer sistema de enseñanza, que era el Bet Midrash. En ese sistema de enseñanza, los más brillantes, de los más brillantes, y muchos ya habían quedado en el camino, ¿no? ¿Me seguís hasta acá, no? Los más brillantes podían elegir un rabino para seguirlo, ¿no? Y ya no era solamente con el grupo entero, sino que elegían a una persona, a un maestro, a un rabí, para empezar a seguir sus pasos y para convertirse en una... la palabra no es imitación, pero sí, en parte voy a usar ese término, ¿no? Imitar a su rabino para poder continuar su obra. Al final de esta enseñanza, y estoy haciendo la enseñanza larguísima, corta, ¿no? Pero como ustedes son re inteligentes, me están siguiendo, ¿no? ¿Sí? Nadie se quedó en el camino, nadie siguen conmigo, ¿ok? Elegían al rabino y llegaba un momento donde el rabino ponía a todos sus estudiantes por delante, ¿no? Como si, me imagino, esto no lo chequeé en Google, ¿no? Pero los ponía enfrente, ¿no? Y el rabí se acercaba a cada uno de ellos y determinaba quiénes eran los que iban a poder dedicarse al oficio de rabí, quiénes iban a poder seguirlo por el resto de sus vidas, ¿no? Y se acercaba a cada uno y al que veía excelente, ¿no? Al más excelente, de vuelta. El excelente de los excelentes, el rabí se acercaba y le tocaba la cabeza y le decía: tú ven y sígueme, ¿no? Y al que no le tocaba la cabeza y no le pedía que lo seguía, tenía que volver a lo que volvieron el resto de los alumnos que no fueron avanzando en el proceso de enseñanza, que eran los oficios de los padres, ¿no? Particularmente vamos a ver que Jesús, de alguna manera, estaba en el oficio de su papá. Jesús era hijo de un carpintero y la palabra nos muestra que él estuvo en el oficio del Padre. Pero bueno, esa era la cultura. ¿Por qué te hablo de esto, no? Porque Jesús viene a traer un cambio de paradigma. Hasta ese momento los discípulos elegían a sus maestros y oraban, me imagino, para que sus maestros los tengan
por consideración, ¿no? Y vean en ellos la capacidad de poder seguirlos. Y yo me imagino lo que deben haber experimentado, ¿no? Un Pedro o un Andrés, llevando adelante el oficio de su papá. Ellos eran pescadores. No sabemos bien hasta dónde habían llegado en la enseñanza, pero probablemente habían hecho solamente el Bet Sefer, o quizás alguno había llegado al Bet Talmud, pero de repente no fueron tan brillantes y tuvieron que dejar sus sueños de seguir a un rabí para poder dedicarse al oficio de su familia, ¿no? Y llevar el alimento a su casa. Y ahí estaba Pedro y su hermano en un día cualquiera, ¿no? Con la frustración de que aún en el oficio de su papá estaban siendo poco exitosos, ¿no? Y así a veces nos encontramos nosotros, ¿no? Viendo que nuestras realidades son adversas, ¿no? Pero de repente Pedro se encuentra con el maestro, ¿no? Y el maestro, alguien que no era calificado, que no se encontraba calificado para la época, se le acerca y le dice: Pedro, tú ven y sígueme, ¿no? Imagínate lo que debe haber sentido un Pedro. Ni hablar un Mateo. Un Mateo que no sé, no tenemos de ninguna referencia qué estudios tenían, pero un Mateo que se había vendido para ser un republicano, un republicano, ¿no? Me metí en la política de Estados Unidos, ¿no? Pero un cobrador de impuestos, ¿no? Que se había vendido para recaudar para el imperio, ¿no? Y de repente Jesús lo mira, lo ama y le dice: tú ven y sígueme. Y Mateo sabía lo que representaba esa expresión. O sea, hay un rabí, el rabí de todos los rabíes, el maestro de todos los maestros, a los que no son calificados. Él va y los elige. Mientras el resto de los rabíes estaban esperando ser elegidos, el mayor de los maestros se acerca al vulgo, ¿no? Se acerca al barro, ¿no? Se acerca a los lugares donde otros no transitaban y sale a buscar personas para transformar sus destinos y para volverlos los maestros de muchas generaciones. Hoy nosotros enseñamos en base a la experiencia que tuvo el apóstol Pedro o el apóstol Juan. ¿Qué es esto, no? ¿Qué es este Jesús que rompe los paradigmas y que nos enseña a disfrutar de un beneficio inmerecido? De hecho, en esta mañana, ¿cuántos se sienten elegidos por Jesús? Ay, pero qué injusto, ¿no? Qué raro, ¿no? ¿Te hubieses elegido vos a vos mismo? Probablemente no, ¿no? Acá también, ¿no? Pero no sé si allá se hace, pero acá se debe hacer seguro, pero en Argentina nosotros nos gusta mucho jugar al fútbol y jugamos mucho al fútbol, bueno, en el colegio, en la calle, en todos lados, ¿no? De hecho, estamos jugando al fútbol en el hotel con los chicos. Eso no está permitido, pero no voy a agrandar la revelación. Pero si nos quedamos sin hotel, les avisamos, ¿no? Pero cuando se da el sistema de elección, ¿no? Para elegir los equipos, ¿quiénes quedan al final? Claro, los peores, los Pablitos, Zamorano, por ejemplo. Mi hermano tiene 2 pies izquierdos, ¿no? Pero atrás quedan los peores. Ahora, Jesús elige de atrás para adelante. Es una locura, ¿no? Jesús elige de atrás para adelante. Jesús va a lo que nadie va y dice: yo no necesito pericia, yo necesito un corazón entregado. Porque la pericia yo se la doy, pero el corazón el entregado depende de cada uno de nosotros. Él te nutre de dones espirituales. Él quiere darte el fruto del Espíritu Santo. Pero el que desarrolla una pobreza de espíritu, el que reconoce su debilidad, el que reconoce que no puede avanzar si no es por la dependencia de Dios, sos vos. Y si vos no podés vivir en esa sensibilidad y en ese quebranto que nos hablaba ayer Jauma, es muy difícil que Él pueda usarte como Él quiere usarte. Amén. Entonces, yo siento que en esta mañana Él te está mirando y Él te está diciendo: yo te elijo. Tú ven y sígueme. Ahora, es interesante esto, ¿no? A veces pensamos que el camino del discipulado es eso, es decirle que sí una vez y vamos, ¿no? Pero claro, los discípulos tuvieron que decirle que sí todos los días. Es interesante que, no me voy a meter mucho en el tema, pero es interesante que Jesús llamó a muchos, ¿no? Después se relata el llamamiento de los 12, pero Jesús llamó a muchos. De hecho, vamos a ver que en Juan 6, Juan nos va a decir que muchos discípulos de Jesús decidieron dejar de andar con Él. O sea, habían sido muchos llamados, pero los escogidos fueron los que todos los días pelearon las batallas que tenían que pelear y decidieron decirle que no a un sistema para decirle que sí a lo que era una locura para este mundo, pero que era poder de Dios para ellos, ¿no? Porque eso es el Evangelio.
Si el evangelio que vivimos no es locura para los que se pierden, no estamos viviendo el evangelio correcto. El evangelio no puede ser amigable con el sistema. Déjame decirte esto, la gente tiene que decir que estás loco. Pero no porque gritás, porque te tirás para atrás, no estoy hablando de eso. Tiene que decir que estás loco porque vivís de una manera contraria a cómo vive este sistema. De vuelta, si el evangelio que vivimos no es una locura para los que se pierden, estamos creando un evangelio paralelo. Seguir a Jesús es una guerra. Seguir a Jesús es un proceso constante, pero es una guerra que vale la pena pelear. ¿Amén? Pero claro, a veces escuchame esto, ¿no? Acá en Barcelona seguramente no, pero allá en Argentina es terrible. Son terribles los argentinos. Pero escúchame. A veces nos pasa esto. Salimos a la vida como si no estuviéramos en guerra, ¿no? Salimos todos los días a caminar nuestra vida y nuestro llamado al discipulado sin entender que hay una guerra feroz, una guerra espiritual, que se libró una guerra para que vos estés acá en esta mañana. Y déjame decirte esto, y sin hablar mal de los que no están, muchos no vencieron en esa batalla. Y si hoy ahí Rodri empieza a agarrar las listas de lo que se habían anotado, algunos no llegaron por mil cosas, ¿no? Pero algunos desistieron. Y eso no quiere decir que están descartados. Podrán mañana presentar batalla nuevamente y volver a redimir sus pasos y colocarse. Pero digo, todo el tiempo estamos tomando decisiones. Y cada decisión son dos caminos, ¿no? Un camino que tiene las huellas de Jesús y que está marcada por la pobreza de espíritu y el hambre espiritual. Y otro camino que es el más fácil de seguir. Y todos nosotros en algún momento elegimos el otro camino, ¿sí o no? Tampoco nos vamos a hacer los cancheros porque estamos hoy acá. ¿Cancheros se dice acá? No, los listos, ¿no? Como... perdón. Tengo bueno, no importa, pero me entienden, ¿no? O sea, te queremos, Argentina. Entonces, todos nosotros en algún momento elegimos el otro camino. Ahora, hay algo peor que estar en guerra, y este me encanta, lo dice un amigo mío, se llama Maxi. O sea, hay algo peor que estar en guerra, y es estar en una guerra y no darte cuenta, ¿no? Porque cuando vos sabés que estás en guerra, te pones la armadura de Dios, ¿no? Salís a la calle entendiendo de que puede venir alguien con una espada a querer luchar contra vos, pero cuando vos estás en una guerra y no lo sabés, salís desarmado. Y ese es el gran problema que tenemos como hijos de Dios en nuestro camino del discipulado. Salimos desarmados muchas veces a la batalla. Y la Biblia nos relata, escúchame bien esto, la Biblia nos relata personas que han recibido el llamado, un llamado para todos, pero que han perdido en sus batallas. Pero también nos relata la historia de discípulos que perdieron muchas batallas, pero ganaron la guerra porque siguieron los pasos de Jesús. Y yo declaro que esa va a ser tu historia. Quizás hayas perdido muchas batallas, pero en el nombre de Jesús vas a ganar la guerra y vas a llegar hasta el final de la carrera. Alguien diga amén y le dé un aplauso al Señor ahí en su lugar. Ahora, el camino del discipulado es un camino de despojo. A Pedro y a Andrés y a Juan les costó sus redes. Tuvieron que dejar su empresa, tuvieron que dejar su familia. A Mateo su posición de privilegio. Mateo estaba enriquecido y pasó de la riqueza a la austeridad por seguir a Jesús. A Simón el celote, su deseo de guerra contra Roma. A todos nos debe costar algo. El discipulado que no cuesta no es discipulado. El discipulado que nos cuesta no nos lleva a Jesús. Cuesta seguir a Jesús. Pero el precio, el costo es barato comparado con la recompensa que tenemos por delante. Dietrich Bonhoeffer va a hablar acerca de esto y va a hablar del costo del discipulado, del costo de seguir a Jesús. Va a decir que cualquier evangelio que te presente una gracia barata, un estilo de vida que vos podés hacer la tuya, total la sangre de Jesús te cubre y no pasa nada, al final tiene un costo alto. Pero cuando entendemos el costo del discipulado, el costo de seguir a Jesús y libramos nuestras batallas todos los días y vencemos, no nuestras fuerzas, en las fuerzas del que nos habita, entonces nos transformamos en verdaderos discípulos de Jesús. Amén. Jesús en el capítulo 8 del Evangelio de Juan va a decir esto: el que quiere ser mi verdadero discípulo tiene que permanecer en mí y en mi palabra. Y para permanecer en Él y en su palabra tenés que dejar de permanecer en otras cosas y en otras palabras. Esa es la guerra. Esa es la batalla. Fyodor Dostoyevsky tiene una frase interesante. Dice que Satanás y Dios... no dice así. Dice, la belleza, así conmigo la belleza es el campo de batalla donde Satanás y Dios se pelean por el corazón del hombre. Entonces, claro, decime qué considerás bello y yo te voy a decir quién está ganando la batalla.
Si la belleza que estás considerando tiene aroma al reino de los cielos, si la belleza que estás considerando sigue las huellas de los pasos de Jesús, entonces tu corazón está entregado al lugar correcto y Dios está ganando la batalla. Pero si llamamos bello al dinero, a los recursos, a la posición en este sistema, entonces estamos perdiendo esa batalla. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y si lo que consideramos bello no es Jesús, estamos en problemas. Por eso es fantástico lo que pasó recién, lo que pasó ayer. Por eso si no teníamos que predicar no había problema. Porque cuando la belleza de Dios se revela y la gloria de Dios se manifiesta, Él está venciendo. Cuando vos sos más atraído por la presencia de Dios que por las cosas de este mundo, estás ganando las batallas de todos los días. ¿Amén? Y si ganamos esa batalla, ganamos todas las batallas. ¿Amén? Decime qué consideras bello de vuelta y te voy a decir si estás venciendo o no. El camino del discipulado de vuelta es una decisión diaria de despojo y de sujeción. Déjame decírtelo de una manera, pero sin que te ofenda. Levanta tu mano derecha ahí donde estás. Decí, prometo no ofenderme con Rafa. Amén. Nunca sé si esto es pecado o no, pero me enteraré en el día del Señor. Pero déjame decírtelo de esta manera. Asistir a una iglesia no te convierte en un discípulo del Señor. Te convierte en un asistente de una iglesia. Probablemente seas salvo. O sea, no, tampoco quiero meterme en eso. Probablemente seas salvo. Pero qué picardía llegar a la eternidad y ver la dignidad del Cordero y mirar para atrás y decir, ¿por qué no entregué más mi vida, no? ¿Por qué no hice más? Porque cuando su dignidad se revele, nos vamos a dar cuenta de que nos sobró tiempo para poder hacer su voluntad y no lo hicimos. Que sea el menor tiempo posible que nos haya sobrado, ¿no? Que el libro de tu historia tenga las páginas llenas de momentos donde te gastaste por Jesús, de días que cuentan, ¿no? Que valen la pena y que son contados en la historia de Dios. Es nuestra decisión diaria de querer estar con Él, tomar su yugo e imitar su manera de vivir la que nos mantiene en la posición de discípulos. Juan en el 1 Juan capítulo 2, versículo 6 va a decir, el que dice que es un discípulo del Señor, ¿qué tiene que hacer? ¿Andar como Él? No hay forma. No hay forma. El que dice que es un discípulo del Señor tiene que vencer en sus batallas. Tiene que andar a la manera de Jesús. Tiene que tener su boca llena de las palabras de Jesús. Su palabra tiene que ser la expresión de cada uno de sus dichos. Ahora, ¿cómo hacemos para vencer, no? Porque, a ver, ¿cuántos tienen batallas todos los días? Levanten la mano. Vamos, todos. Todos batallamos todos los días. No importa si sos líder, pastor, obispo, arcángel, no importa. Todos tenemos, ya ni sé cuáles son los puestos que hay dentro de la iglesia, ¿no? Pero todos tenemos batallas diarias todo el tiempo. Ahora, ¿cómo libramos esas batallas? ¿Cuáles son esas batallas? ¿Cómo las reconocemos? Porque de vuelta, recordá, peor que estar en una guerra es estar en una y no saberlo. Claro, peor que tener una batalla es no darte cuenta contra cuál es el enemigo con el que estás luchando. Y quiero hablarte por lo menos de 3, debe haber muchas más, pero hay 3 batallas contra las cuales pelearon los discípulos. Y la Biblia nos muestra 2 tipos de personas. Personas que pelearon esa batalla y perdieron y no siguieron a Jesús. Y discípulos que pelearon esas batallas y avanzaron siguiendo a Jesucristo. Por ejemplo, la primera batalla tiene que ver con una guerra espiritual contra la inmadurez. Y mira, no hay nada más feo en el mundo, creo que es el peor insulto que hay es que te digan inmaduro. Porque cualquier otro insulto es calificativo, pero el inmaduro es como diciendo, ya vas a aprender. Y te llena de ira, ¿sí o no? ¿Cuántos fueron jóvenes acá? Levanten la mano, algunos son todavía, ¿no? Pero, ¿te acordás cuando eras niño y tu papá te decía, cuando seas grande vas a entender? ¿Una bronca te daba o no? Claro. ¿Cómo? Pero y cuando fui grande entendí. Tenían toda la razón, ojo, pero me dicen, no, pasa que cuando madure, me está diciendo inmaduro, ¿no? Es horrible eso. Es horrible, pero claro, tenemos que reconocer que para muchas cosas somos inmaduros. De hecho, la palabra de Dios dice que el crecimiento espiritual se mide por la madurez y la madurez por el discernimiento entre el bien y el mal. Entonces, cada vez que no tengas discernimiento y que hagas mal en vez de bien, estás actuando con inmadurez. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, por ejemplo, si una persona viene y te habla mal de alguien y vos para orar la escuchás, nótense las comillas del para orar, ¿no? Y le contás más cosas para que la otra persona ore y para que tengamos más motivos de oración y podamos levantar un altar al Señor para la gloria de Jesucristo. Claro, cuando te metes en chusmerío, en contienda, ¿qué es lo que está pasando? Estás tomando una mala decisión negligente, estás actuando con
inmadurez, ¿no? Y vamos a ver que los discípulos batallaron con la inmadurez. Hebreos 5:14 es el que dice el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. De vuelta, Dios quiere derramar alimentos sólidos sobre esta generación, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Me encanta Juan. Juan peleó esta batalla. Todos, ¿no? Pero Juan peleó esta batalla. Un divino Juan. Capítulo 9 de Lucas, solo te lo menciono, versículo 54 para que lo anotes. Después podemos dejar las notas, no hay problema. Pero Jesús tenía que irse a Jerusalén. Te voy a parafrasear la historia. Se tenía que ir a Jerusalén y iba a pasar por Samaria. Y le dice a Juan y a Jacobo, bueno, vayan a buscar un lugar para que yo pueda reposar y para que podamos descansar. Juan y Jacobo van, los samaritanos dicen, no, acá no se va a quedar ningún judío. Y Juan y Jacobo vuelven encendidos, fuego, prendido fuego, enojados. ¿Cómo le van a decir que no al Señor, al Mesías, al Dios de toda la creación? Claro, un celo santo, ¿no? Pero inmaduro, ¿no? Se van a acercar a Jesús y le van a decir, Jesús, queremos decirte dos cosas, una mala y una buena. Jesús dice, como todos, empezá por la mala. Siempre decimos eso, ¿no? ¿Cuál es la mala? La mala es que los samaritanos no quieren darte un lugar para que descanses, pero la buena es que ya lo resolvimos. Y me imagino que Jesús debe haber pensado, bueno, ok, consiguieron otro lugar. No, ya lo resolvimos. Vamos a orar al cielo, al Dios de Elías, para que como en los tiempos de Elías, Él derrame fuego a la tierra y mate a todos los inmundos samaritanos, sinvergüenzas, que no quieren que vos duermas en esa tierra. ¿Qué te parece, Jesús? Fue brillante, estuvimos orando un montón de tiempo. Jesús lo mira a Juan, lo mira a Jacobo y le dice, ¿de qué espíritu sois? ¿Cuál es el espíritu que los habita? Imagino que Juan quedó helado, ¿no? Mirá, Juan, mira, el discípulo del amor. Qué lindo, ¿no? Miralo a Juancito, ¿no? Amando a Samaria, ¿no? Dice, ¿qué pasó, no? Claro, y Jesús va a decir, no tienen discernimiento. Son inmaduros. ¿Cómo van a llegar a esa conclusión? No vine para destruir, vine para unir, vine para amar. Y ustedes tienen que representar cuál es el propósito por el cual el Hijo del Hombre está en la tierra. Bueno, se ve que Juan aprendió, ¿no? Porque después más adelante vamos a ver que tiene una leve transformación de un asesino en serie a el apóstol amado de Jesús, ¿no? Ahora, claro, por otro lado, ¿no? Y acá vemos un discípulo que aprendió y que venció esa batalla, que se volvió maduro, tan maduro que Dios lo encontró digno de recibir la revelación de las revelaciones, que es el libro de Apocalipsis, en la isla de Patmos, ¿no? Hubo otros que no vencieron la inmadurez. Juan capítulo 6, el mismo Juan nos cuenta acerca de discípulos que seguían a Jesús por los milagros, seguían a Jesús por los panes, por los peces, pero que al fin de cuentas terminan abandonando a Jesús. Es interesante que el versículo, y ese sí, si querés lo podemos poner, es Juan 6, 66. O sea, Juan 6, 6, 6. Va a decir, desde entonces muchos de sus discípulos, así como discípulos, o sea, no está hablando de seguidores, está hablando de discípulos, puedes ver, ¿no? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Ay, siento que la Reina Valera tiene más sentido en esta tierra. Perdón. Dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Claro, Jesús va a decir, ustedes vienen por el pan de todos los días, pero yo soy el pan de toda la eternidad. Yo soy el pan que cuando comés ya no tenés más hambre. De hecho, en esta mañana vos pudiste venir a buscar el pan de cada día o pudiste venir a buscar el pan de todos los días. Y te vas a llevar lo que viniste a buscar. Si viniste a buscar una palabra, ¿entendés lo que te digo? Sé que no, pero si viniste a buscar una palabrita y te la llevas, vas a tener que venir mañana a buscar otra palabrita. Pero si viniste a buscar a Cristo y comés de Él, esa saciedad te va a durar para siempre. Y vas a querer venir a comer todos los días a la mesa del Cordero. Claro, pero el pan que comiste el día de hoy solo puede saciarte momentáneamente. El pan de vida te sacia de manera inagotable. Ahora, claro, acá vemos esta bifurcación, ¿no? Discípulos que deciden dejar a Jesús. ¿Por qué? Ayer Jauma nos enseñaba eso cuando hablaba del original de la palabra siervo.
Él hablaba del principio de redención. La palabra redención viene del concepto de redimir un esclavo, ¿no? Un esclavo era obviamente esclavo, tenía un dueño, tenía un amo, pero la redención era pagar el precio de ese esclavo, pagar la carta de libertad, pero no para que sea esclavo tuyo, sino para darle la carta de libertad a ese esclavo. El siervo prudente era el que tomaba la carta de libertad y se volvía esclavo por amor y decía, yo quiero ser tu siervo para siempre, ¿no? Y esa es la actitud de un hijo de Dios. Pero claro, nosotros tenemos carta de libertad. ¿Libertad para qué? Para elegir. Para elegir si seguir caminando detrás de Jesús o volvernos como esta multitud de discípulos que dijeron, no, el camino es demasiado angosto. No pensaba que era tan angosto. Y déjame decirte algo y decírtelo con mucho amor. Muchos en los tiempos que vienen van a decir, no pensaba que el camino era tan angosto. Por eso necesitamos predicar este evangelio, el evangelio completo. Por eso celebro el movimiento Hasta que Él venga, que habla del evangelio completo. Del que era, del que es, del que ha de venir, de la iglesia que es gloriosa pero también es sufriente. Es una iglesia que tiene que atravesar procesos de dificultad y que tendrá que atravesar noches oscuras, pero ¿cuántos saben que el día va a vencer a la noche, ¿no? Amanecerá el sol de justicia y vamos a verlo, al Hijo del Hombre, cara a cara. Pero claro, con esa carta de libertad muchos decidieron ir en pos de sus sueños. Y Jesús se dio vuelta y miró al resto, a los 12, y les dijo, si quieren váyanse ustedes también. Y Pedro agarra y... Ayúdame, Pablito, por favor. Pedro agarra y lo mira y dice, ¿a dónde? Si no sabemos a dónde ir, si no es a través tuyo. O sea, la vida, como la concebíamos antes, perdió totalmente su valor. Perdió totalmente su valor. Y yo te soy sincero, y todavía tengo muchas cosas que cambiar, como decía ayer Jaume también. Todavía tengo muchas cosas que cambiar, pero yo no tengo a dónde ir. Yo estoy acá porque estoy siguiendo los pasos del Cordero y de alguna manera sus pasos en este momento me llevó a tener la honra de acompañar a todo este grupo acá a Barcelona y ser parte de lo que está pasando. Pero si no lo sigo a Él, no tengo a dónde ir, ya no tengo a dónde ir. Mi familia tiene sentido en Él, mis hijos tienen sentido en Él, mi esposa tiene sentido en Él, mis amigos tienen sentido en Él. Pablo, que no es tan amigo, tiene sentido en Él también. Pobrecito, Valito, lo agarré de palo blanco. Pero se entiende, o sea, y Pedro dice, no tengo a dónde ir. Y Pedro vence la batalla reconociendo esa debilidad, diciéndole, yo estoy roto por dentro, estoy arruinado, como escuchábamos ayer. No tengo otras ambiciones. Mi ambición es verte, es seguirte, es ser parte de tus sueños, de tus planes. Y de repente, no sé si dije Pablo o Pedro, es Pedro, por cualquier cosa, pero y de repente Pedro crece y madura. Y su respuesta es una respuesta fruto de la madurez. ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras que no se vencen. Las palabras de este mundo se vencen, caducan, duran un tiempo, pero las palabras de este hombre duran para vida eterna, van a resonar en la eternidad siempre. Vamos a estar delante de Él aprendiendo la ley y recordando la historia. Sus palabras no vencen. Por eso, ¿cuáles son las palabras que vas a seguir? Las palabras que te ataron, que te maldijeron, las palabras que te dicen que no vale la pena, que es muy costoso, que es demasiado angosto. Palabras que se vencen y que tienen una fecha de caducidad. O vas a seguir las palabras del Cordero, palabras de vida eterna. Dios quiere llevarnos a desarrollar una fe madura. Claro, no alcanza con ser un simple discípulo para llegar hasta el final de la carrera. Los que llegan al final de la carrera son los que responden con madurez al llamado del Señor. Amén. Ahora, por otro lado, otra guerra que lidiamos y que lidiaron los discípulos y que algunos vencieron y otros no, es la guerra contra las ambiciones. Y en esta guerra a veces miramos para otro lado, porque estamos envueltos en un sistema totalmente corrompido que nos enseña que ambicionar no está mal. El problema es que ambicionamos. Y vamos a ver un Mateo que tuvo que pelear esta batalla. Mateo era una persona pudiente económicamente, claro, había arruinado todas sus relaciones de por vida. Pero él venció la batalla y decidió seguir a Jesús. Me encanta Marcos capítulo 4, versículo 19. Lo voy a compartir en PDT porque me gusta cómo lo expresa. Pero está hablando obviamente
de esta parábola de la semilla, ¿no? Del labrador. Dice, unos son como la semilla que se sembró entre espinos. Y dice, oyen el mensaje, pero escucha bien, pero las preocupaciones de la vida, el engaño de las riquezas, así conmigo engaño. Las riquezas son un engaño. Son un engaño. Dice, el engaño de las riquezas y el deseo de tener cosas ahogan el mensaje y se vuelven estériles. Ahora, nuestra guerra no es solo contra la cultura del dinero, sino contra la mentira que nos quiere hacer creer que podemos obtener plenitud fuera de Dios. Y déjame ilustrarte esta mentira de una manera sencilla. ¿Cuántas veces te compraste algo que anhelaste mucho? Que estuviste ahorrando para comprártelo y cuando te lo compraste no te llenó nada. ¿Sí o no? No sé, a algunos les gusta cambiar el auto, no, porque el nuevo viene con esto. Y te lo compraste y va para atrás, para adelante, dobla para los dos lados. Como todos los autos de la vida de Dios, ¿no? Y vos decís, claro, yo pensé que iba a tener plenitud. Porque las riquezas son un engaño, el deseo de tener cosas son un engaño, pero cuando las tengo, cuando las poseo, me doy cuenta que mi vida es miserable porque mi alma no fue diseñada para ser saciada con cosas, sino con una persona. Entonces necesitamos vencer ese deseo de tener cosas. Y a ver, la cultura te impulsa a eso. La cultura te impulsa a estar con el celular en una tienda virtual viendo cosas que no te vas a comprar, pero viéndolas, qué sé yo, pasando tiempo. E invertís una pila de horas en mirar cosas que no tienen sentido cuando Dios te está llamando a la intimidad y te está llamando a una vida de sobriedad. Tampoco estoy hablando, no estoy haciendo una oda a la pobreza, sí a la pobreza de espíritu. Mira, que Dios te dé recursos, los recursos que te quiera dar. Y que Dios te dé mucho y mucho para dar a otros y para fortalecer la obra del Señor, pero que te dé cero amor por las riquezas de este mundo y cero deseo por tener lo que este sistema llama valioso. Mateo venció esta batalla. Se dio cuenta que todos los tesoros que tenía no se comparaba con el tesoro que estaba delante suyo diciéndole, ven y sígueme. Y fue detrás del verdadero tesoro. Cristo es el verdadero tesoro escondido. Ayer orábamos esto. Él es la perla de gran precio. Creo que Julio oraba esto. Él es la perla de gran valor. Pero es la perla de todas las perlas. No hay nada que tenga más valor que Él. Pero en contraposición tenemos a Judas y al joven rico, ¿no? Dos personas llamadas a ser discípulos de Jesús, que se dejaron engañar. De vuelta, la gran batalla que tenemos es contra la mentira. Satanás nos seduce con mentiras. El lazo es el lazo de un engañador. Cuando Jesús tuvo que definir a Satanás, no lo definió como un hombre rojo, alto, con cuernos y tridentes. Cuando habló de Satanás dijo, él es padre de mentiras y no hay verdad en él. Todo lo que hace, dice, todo es fruto del engaño que porta. Y el pecado es en sí mismo la mentira de creer que podemos ser plenos y satisfechos fuera de Jesucristo. Como decíamos recién, que una casa, que un nuevo auto, que el último celular te va a dar plenitud. No hay problema con que tengas una casa, un auto, ni el último celular. El problema es que creas que vas a hallar plenitud y vas a ser satisfecho al tenerlo. Y Judas y el joven rico no sortean este obstáculo y amaron más las cosas de este mundo que a Jesús. De hecho, Jesús enseña sobre esto en el sermón más extraordinario que Él da, que es el Sermón del Monte, allí en Mateo 5, 6 y 7. Y en el versículo 22 y 23 del capítulo 6 habla de estos dos tipos de personas. Y lo hace con una alegoría de la época que contextualizada tiene mucho sentido. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es malo, será lleno de tinieblas. Y en el tiempo de Jesús, decir que alguien tenía un ojo bueno, en realidad refería a su generosidad, que era una persona de mano abierta, que era una persona generosa, que era una persona que daba, por eso tenía todo el tiempo. Y una persona de ojo malo se la comparaba a una persona de puño cerrado, que era una persona con avaricia. Claro, el generoso reconoce que Dios le va a dar siempre todo lo que necesite. Amén.
Ahora, generoso no quiere decir irresponsable. Quiero ser cauto en esto, porque a veces también vas a encontrar personas que, apelando a este punto, van a tratar de manipular tu corazón para que des irresponsablemente. Da generosamente. Da generosamente. Que Dios te muestre dónde sembrar y dónde dar. Y sé generoso cuando das. Da generosamente en la obra del Señor. Da generosamente en tus diezmos y en tus ofrendas. Da generosamente a tus amigos. Da generosamente a tus hijos. Den generosamente hijos a sus padres. Abran la mano, porque si su ojo es bueno, si su mano está abierta, su ser va a estar lleno de luz. Pero si por el contrario tu ojo es malo y tu puño está cerrado, habrá oscuridad en tu interior. Porque claro, el que da reconoce que él es el dueño del oro y de la plata del mundo. Pero el avaro, el que cierra el puño, necesita la seguridad de este sistema. Y claro, no doy porque necesito tener para estar seguro. Por eso, de vuelta, y lo voy a decir 4 o 5 veces, celebro a esta generación de manos abiertas, de ojos buenos, que todo lo que tenían lo dieron para sembrarse de 12 días en esta tierra. Y Dios va a multiplicar lo que han invertido en este viaje. Dios va a honrar su generosidad. Y gloria a Dios que nos trajo a Barcelona, que es una hermosa ciudad también aparte, ¿no? ¿Amén? ¿Cuántos creen que Barcelona es una hermosa ciudad? No aplaudan. La generosidad es una expresión visible de la luz que habita en nosotros. Mientras que la avaricia lo es de las tinieblas que intentan dominarlo. Lo último, última guerra. ¿Estás conmigo? ¿Me das 5 minutos más? ¿Quién me da 5 minutos más? 5, 10, 15, 20, 25. No, me dicen acá. La última batalla que quiero hablarte es una de las más fuertes. Y quiero que puedas abrir tu corazón y no lo cierres. Es una batalla que libramos todos. Dijimos que tenemos una batalla contra las ambiciones. Dijimos que tenemos una batalla contra la inmadurez. La última de las batallas que quiero hablarte hoy es una batalla contra la religiosidad. Contra el quedarte en el tiempo. Y no estoy hablando de que cantes canciones nuevas. Te estoy hablando que, déjame expresártelo de esta manera, que cada día es la oportunidad de poder hacer que un velo se rasgue en tu vida para poder ver una nueva faceta de la belleza de Jesús. Y si me quedo con la faceta que vi hace 3 años, 5 años, 10 años o 20 años, eso me está impidiendo poder ver la frescura que Jesús quiere manifestarme en el día de hoy. A veces vivimos de eso, de los recuerdos. Y ayer, no sé si está acá, pero un chico me vino a preguntar y estuvo buenísimo, con mucho tino. Me dijo, ¿cuáles son las experiencias más extraordinarias, la experiencia más extraordinaria que tuviste con Dios? Y le dije, mirá, no te puedo decir una porque creo que todos los días es una experiencia extraordinaria de poder ver cómo se renueva la fidelidad y su misericordia en mí. Y quiero vivir de esa manera. Quiero vivir con la expectativa de que mañana voy a tener la mayor experiencia espiritual de mi vida y que pasado va a superar a lo de mañana y así todos los días. Y vos decís, Rafa, pero no es así. No, bueno, pero no importa cómo es, sino cómo decidís que sea, cómo vivís, cómo decidís caminar este camino. Yo quiero perseguir a Jesús para que me permita verlo cada día un poco más hasta el día que Él crea que yo estoy apto para verlo por completo. ¿Amén? Y esa batalla con la religiosidad tiene que ver con esto. Bueno, Natanael tuvo que pelear esa batalla. Natanael tuvo que pelear esta batalla porque se acercó, ¿se acuerdan? ¿No? Felipe dice, mirá, encontramos al Mesías, al que hablan las Escrituras. Es Él, ya lo encontramos, es una locura. Viene de Nazaret y Natanael, qué atrevido Natanael, ¿no? Natanael lo va a mirar y va a decir, ¿de dónde puede salir algo bueno de Monte Grande, de Buenos Aires, de Nazaret, de Barcelona? ¿Puede salir algo bueno de ahí? Y Felipe, ¿qué le dice? Ven y ve. Punto. Felipe no dice, ¿cómo vas a decir? No, mira, vení y míralo con tus ojos. Porque la respuesta de vuelta, la salida, la cura, la victoria, el antídoto contra la religiosidad, ¿sabes qué es? Ir y ver. Abrir tus ojos.
Felipe no le va a decir, sos un religioso, Natanael, qué cabezón que sos. No, no. Vení, mirá. O sea, si te sentís atrapado en tu historia con Cristo y vos decís, no siento nada fresco, y te quiero decir, mirá, abrí tus ojos, vení y ve. Porque Dios quiere darte una nueva visión de quién es Jesús. Y sí, estoy total, mira, ¿entendés esto? Me pone mal cuando escucho a alguien que dice, ya viste todo lo que tenías que ver. No, no, no te va a alcanzar la eternidad para poder contemplar toda la belleza del Cordero. O sea, imagínate las limitaciones que tenemos hoy si no tenemos que vivir una vida de devoción y de deleite en la persona de Jesús. Me encanta cómo Jesús enfrenta la religiosidad. Juan capítulo 1, versículo 44 al 46. Perdón. No lo tengo el texto, perdón. Es el texto que leí, que parafraseé recién, es el de ahora. Pero me encanta cómo Jesús enfrenta la religiosidad. Escucha. Felipe lleva a Natanael a contemplar a Jesús. Y cuando Jesús lo ve a Natanael, que Jesús sabe todo. ¿Se acuerdan lo que le dice? He aquí un verdadero israelita. En él no hay engaño. Jesús insultó a tu ciudad. Dijo que no podía salir nada bueno de Nazaret. No, es que yo conozco lo que hay en el profundo de su corazón. Este es un verdadero israelita. En él no hay engaño. Déjame decirte esto. Quizás tu historia no es la mejor. Quizás en tu historia hay páginas oscuras diciendo que hoy te está señalando y está diciendo, él es un verdadero hijo de Dios. No hay engaño. Yo voy a hacer una obra con esa persona. Yo voy a hacer una obra con tu vida. Te hablaba recién de Juan capítulo 8, de judíos que habían creído en Jesús. Y Jesús empieza a decirles, bueno, si quieren ser verdaderos discípulos, deben permanecer en mí y en mi palabra y seréis verdaderamente libres. Y eso los cruzó. ¿Me seguís hasta acá? Eso los cruzó. Estaban creyendo en Jesús, pero cuando le dijeron esclavos se volvieron locos. Jesús le dijo, si hacen esto serán verdaderamente libres. Y se volvieron locos y dicen, ¿libres de qué? Si no somos esclavos de nadie. Claro, cuando Jesús confronta nuestra religiosidad nos molesta. De repente quizás ahora tu corazón se puede estar ofendiendo con esta parte de la prédica. Y decir, ¿religioso de qué? ¿Libre de qué? Yo no soy esclavo de nadie. Sigo a Jesús desde que tengo 0 años. Mi madre me concibió en la iglesia. Y tenés todo tu currículum vitae de cristiano ahí a flor de piel. Y estos judíos empiezan a confrontar a Jesús. Lo llegan a llamar hijo de fornicación. Por su historia, María, José, bueno, no hace falta detallarlo demasiado. Primera vez que lo veo a Jesús enojado en serio. Los mira y les dice, ¿sabe de quién son hijos ustedes? Del diablo son hijos. Y todas sus maquinaciones están en ustedes. Jesús los destruye. Su manera insultante de referirse expresó lo que había realmente en el corazón. Necesitamos batallar contra esas cosas que están adentro nuestro, que no agradan a Dios. Necesitamos batallar contra la mentira de que estamos bien así, de que podemos ser felices en este status quo. No, mirá, déjame decirte esto. Es falso de que ya llegaste al límite de la montaña. Vamos a terminar de escalar la montaña cuando lo veamos cara a cara. Todos los días tenés que salir a batallar. Todos los días tenés a disposición una nueva revelación. Todos los días el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo te están esperando en una mesa para revelarte sus planes, su voluntad. Es mentira que lo hemos alcanzado, pero es verdad que estamos alcanzándolo. Amén. Ahora, claro, cuando la mentira se viste de libertad, se vuelve una cadena pesada. Cuando las mentiras de Satanás te hacen sentir libre, ni hablar esta generación. La mentira del libertinaje está envuelta en una máscara de libertad y se transformó en una cadena pesada. Pero Cristo sigue rompiendo las cadenas de maldición. Sigue rompiendo toda religiosidad nuestra y toda mentira que esté sobre este sistema. Tenemos que orar para ser libres de nuestras propias mentiras.
Te cito a Dostoyevsky una vez más. Dice: el hombre que se miente a sí mismo y escucha sus propias mentiras llega a tal punto que no distingue la verdad dentro suyo y a su alrededor. Bueno, quiero terminar. Entonces tenemos una batalla contra la inmadurez, una batalla contra las ambiciones y una batalla contra... Mañana, hoy, pero mañana cuando te levantes, libra estas 3 batallas. Librar en oración, simple: Señor, quita toda inmadurez de mi corazón, toda mala ambición. Señor, rompe todo velo de religiosidad que me impida ver la pureza y la frescura de tu persona. Las armas para vencer esta batalla siguen siendo las mismas. El que quiera ser mi discípulo y quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Señor, me niego a mí mismo. Señor, no puedo confiar en mi sabiduría, mi corazón es engañoso. Señor, gracias por tu cruz, que no solamente es un camino de inicio, no es el inicio del camino, sino que es un modelo que yo quiero seguir. Señor, enséñame a seguir tus pasos. Hace muchos años, estoy terminando, un misionero galés, muchos deben conocer esta historia, que trabajaba en la región de Assam, es en el noreste de la India, compartió el evangelio en una aldea que era hostil al cristianismo. Una familia se convirtió, su esposo, el esposo, la esposa, sus hijos. Pero esta conversión enfureció al jefe de la tribu, lo enfureció. Y tanto el jefe como la policía local, por llamarlo de una manera, se hicieron presentes en la casa de este hombre, pidiéndole que niegue su conversión y que niegue a Cristo. Venite, Mati. Y los chicos, vengan si quieren. Ante la petición de este hombre de que esta persona niegue a Cristo, él dijo: no, yo decidí seguirlo y no voy a volver atrás. Mataron a sus hijos adelante de este hombre. Lo primero que hicieron. Y luego de matar a sus hijos, amenazaron a su esposa y le dijeron: nieguen el evangelio. Y él les dijo: la cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás. Y mataron a su esposa y amenazaron con quitarle la vida a él. Y él les dijo: si otros se vuelven, yo sigo a Cristo. Esta historia se transformó en un himno. Esta historia se transformó en una canción. Ese hombre fue muerto ese día. Pero ¿saben qué pasó? El jefe de la tribu se convirtió al evangelio al ver la sonrisa en el rostro de este hombre mientras entregaba su vida por Jesús. Esta aldea se transformó en una aldea cristiana porque el jefe de la tribu empezó a compartir el evangelio de Dios. A veces las batallas que debemos pelear para ser discípulos nos van a llevar incluso hasta la muerte. Pero si cada mañana nos levantamos con esta convicción de no volver atrás, de no moldarnos a este sistema, de no conformarnos a este siglo, sino de ser renovados en nuestro entendimiento y tomar la cruz y dejar el mundo atrás. Este llamado para todos tendrá como consecuencia una generación de discípulos que va a hacer que la luz del evangelio de Cristo ilumine en medio de la oscuridad de cualquier ciudad. Amén. Ponte de pie ahí en tu lugar.